Siguientes dos unidades son de las más técnicas que tenemos en esta materia. Por favor, dudas, comentarios, es importante que hagan las preguntas correspondientes. La primera unidad que vamos a ver a continuación se va a denominar de la siguiente manera: las fuentes del derecho. La fuente es un lugar donde brota, es un lugar donde emana, es un lugar donde surge la norma. Muy bien. Entonces, vamos a distinguir que hay tres tipos de fuentes. Estos son los principales puntos que vamos a analizar en esta unidad: las fuentes del derecho, la clasificación de la norma, la pirámide de Kelsen, el proceso legislativo, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Al concluir esta unidad, tienen que tener esta noción muy clara, compañeros, por favor. Son tres fuentes las que conforman el derecho: fuentes reales, fuentes históricas y fuentes formales. Por fuentes reales son lo que nosotros ya revisamos dentro de la teoría tridimensional del derecho, que mencionamos como el hecho social. ¿Sale? Las necesidades, las circunstancias que dan origen a la norma. Todos esos acontecimientos sociales, políticos, económicos, culturales y todo lo que ocurre, compañeros, dan origen a la norma. Por ejemplo, el tema de la violencia, el tema de la economía, el tema de la desaparición de personas, el tema de la violencia contra la mujer, que entrarían dentro de la categoría de hecho social, necesariamente generan el surgimiento de una norma de derecho. Las fuentes históricas tienen que ver con todo el devenir histórico de nuestras normas. En pocas palabras, si yo hiciera referencia a una fuente histórica, compañeros, tendríamos que decir que más o menos así partiría los antecedentes del derecho. Empezaríamos con su antecedente en el derecho romano. Posteriormente, estas normas se trasladaron a España. Y como fuimos colonia de España, necesariamente la tradición jurídica española fue una base para la conformación del derecho mexicano. Entonces, estos son nuestros antecedentes. Y si yo quiero conocer el antecedente histórico de las normas, pues me tengo que regresar en el pasado a estas disposiciones normativas. Muy bien. Y bueno, lo principal, las fuentes formales del derecho. Si hago mención a las fuentes formales, señalamos, compañeros, los procesos de creación de la norma jurídica. Y bueno, por fuentes formales, hablamos de la principal fuente formal del derecho. Es la ley. Muy bien. Después tenemos otra fuente formal del derecho, como es el caso de la costumbre jurídica. Muy bien. La costumbre jurídica. Después tenemos el tema de, vamos a hablar del tema de la jurisprudencia.
Después tenemos el tema de la doctrina y los principios generales del derecho. Muy bien. Estos son algunos de los aspectos que vamos a revisar con ustedes, estimados amigos, respecto a las fuentes formales del derecho. La primera de las fuentes formales que debemos de estudiar, compañeros, es la ley. Muy bien. Ok. La ley tiene una característica muy importante. En principio de cuenta, es una facultad soberana que tiene el pueblo. El pueblo da esta facultad a un órgano que se encuentra empoderado, que tiene como función principal la creación de la ley, el poder legislativo, ¿sale? Quien cuando crea la norma no lo hace a cuentas del partido, lo hace por mandato popular del pueblo. Y el proceso de su creación, pues bueno, se establece en la Constitución. Hay un procedimiento de creación de la norma. Muy bien. Ok. Esta es la primera referencia, por favor. La ley, vamos a verificar que hay una jerarquización. Eso es lo primero que nosotros tenemos que considerar cuando hablamos de la ley como una fuente formal del derecho. Es creada por voluntad de quién, compañeros? Del pueblo. El pueblo concede esa facultad al poder legislativo. Y el poder legislativo va a crear la norma siguiendo un procedimiento legalmente establecido. Muy bien. Ok. Bien, compañeros. En este tema es importante decir, bueno, y esa es una postura que analizó Hans Kelsen. Bueno, tenemos a la norma, pero la norma va a tener una jerarquización. No todas se van a encontrar al mismo nivel. No todas. Las normas tienen una base. Recuerden, la analizamos ayer. Decimos, la norma que da origen a todo el ordenamiento jurídico es la Constitución. Esta da origen a todo. Muy bien, todo. Todo surge de la Constitución. Todas las normas que se encuentran acá no deben contradecir a la Constitución. Tienen ese origen. Entonces, por principio de cuentas, la máxima jerarquía la va a tener la Constitución. Empezamos con la jerarquización de la norma. En la cúspide, compañeros, tenemos a la Constitución, la base de todo el ordenamiento jurídico. Constitucionalmente podemos saber la jerarquización en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muy bien. Abajo de la Constitución tenemos los acuerdos celebrados entre los sujetos de derecho internacional público, llamados tratados internacionales. Muy bien. Abajo de la Constitución.
Me dirán ustedes, oiga, pero ya hemos escuchado mucho que los tratados y la Constitución se encuentran al mismo nivel. Bien, ahorita les platico por qué se habla de esta nueva postura. Pero bueno, entendamos primero esta referencia. Después de los acuerdos internacionales celebrados entre las naciones, tenemos las leyes generales. Las leyes generales son creadas por el Congreso de la Unión. ¿Vale? Las crea el Congreso de la Unión. Recuerden, el Congreso de la Unión se encuentra conformado, compañeros, por dos cámaras. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Estos señores, entre comillas, representan al pueblo, mientras que estos señores representan al Pacto Federal, representan a las entidades federativas. Las leyes generales tienen una característica. Son de aplicación concurrente. Esto significa que tanto lo aplican las autoridades federales, las locales y las municipales. Ejemplo, Ley General de Salud. Lo puede aplicar autoridades federales, autoridades locales, incluso autoridades municipales. Ley General de Educación, por poner otro ejemplo. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Abajo de las leyes federales, de las leyes generales, perdón, tenemos a las leyes federales. Muy bien. Reiteramos, las leyes federales, otra vez, son creadas por el Congreso de la Unión ¿ok? Siguiendo el procedimiento legalmente establecido, ¿vale? Con aprobación del presidente de la República. Muy bien. Esas son las leyes federales. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de las leyes federales? Atención, por favor. No se me pierdan de esto, por favor. Las leyes federales se van a aplicar en todo el territorio nacional, pero dentro del ámbito de competencias, número 1, de las autoridades federales. Número 2, dentro de las áreas administradas por autoridades federales. ¿Como cuál, compañeros? Como aeropuertos, como carreteras federales, como zonas militares, encontramos esa situación. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, no es en todos los casos, ¿eh? Por ejemplo, vamos a poner un caso en particular. Estamos en el estado de Jalisco. ¿Qué creen? Se cometió un delito en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. ¿Quién sería competente, compañeros? Las autoridades
federales. ¿Estamos de acuerdo? Porque es una área administrada por la federación. ¿Está claro? Se cometió un delito fuera del mercado San Juan de Dios. Ahora, ahí sería competencia de las autoridades locales. Muy bien. Entonces, hay que definir muy bien la competencia. ¿Está claro, compañeros? Perfecto. Bien. Seguimos con el siguiente caso. Vamos al punto número 5. Seguimos con la jerarquía normativa. En el punto número 5 tenemos a las leyes locales. Entre las leyes locales también hay una jerarquía interna. El fundamento de las leyes locales, por supuesto que va a ser la Constitución. Abajo de la Constitución tenemos la Constitución local. Abajo, ahora sí, ya tenemos a leyes locales. Todas ellas elaboradas por un Congreso local. Muy bien. Ok. Van a tener ámbito de vigencia y aplicación dentro del territorio de una entidad federativa. Muy bien. Los decretos es una atribución que tiene el Ejecutivo para la creación de una norma, de una disposición que va a ser de cumplimiento obligatorio. Muy bien. Aquí podríamos hablar de unas jerarquías también, por ejemplo, de un decreto federal emanado por el presidente de la República o de un decreto local, en el caso del gobernador, de una entidad. Muy bien. Los reglamentos, que también son disposiciones legislativas que tiene los ejecutivos, pero lo hacen para interpretar una ley. Escúchese bien, compañeros. Si no está una ley que necesite el reglamento, entonces el reglamento no tiene justificación. Jonathan, te escucho, por favor. Jonathan Ursúa. Lick, tenemos en decretos, por entendido que en un efecto, como ejemplo, en el aspecto local, el decreto como por ejemplo de Enrique Alfaro, que es en cuestión de las placas, de ingresar y no ingresar placas de otros estados al estado de Jalisco solo con permiso, ¿ese sería un decreto, un ejemplo de decreto local? Sería un decreto local, exactamente, que tendría efectos solamente dentro del estado de Jalisco, ¿sale? Pero creo que aquí sí tenemos un detalle importante. El tema del emplacamiento solamente es una disposición que emana del gobernador sin pasar por el Congreso local. Si pasa por el Congreso local, entonces estamos por el ámbito de una ley local, ¿eh? Si es una disposición que tomó el Ejecutivo local, nos encontramos bajo la figura de un decreto de naturaleza local. Entonces, si no pasa por ¿cómo dijo que era? ¿El juzgado? El Congreso local. Si no pasa por el Congreso local, automáticamente se vuelve en decreto porque el mandatario es el que por sí mismo lo hace cumplir, lo decreta, tal cual. Nada más lo que habrá que analizar, mi estimado Jonathan, que tenga esa atribución el gobernador, que sea que la Constitución local le dé la atribución de emitir decretos sobre esta materia, porque así como lo considero, creo que deberían darle vista al Congreso local. Considero que esa sería la cuestión,
pudiese plantearse algún tema de alguna controversia interna en Jalisco, porque el Congreso local debería participar. Escuchamos a Brian y también a Ruth Valadez. Muchas gracias, Jonathan. Nada, gracias, Lick. Sí, por favor, Brian Limones y después a Ruth, por favor. Brian. Brian Limones levantó la mano. ¿No se podría revocar con el artículo 16 constitucional de libre tránsito? Bueno, el artículo, específicamente el artículo 11, esto lo tiene que llevar a usted a un tema de alguna controversia. O sea, a lo que me refiero es, si hay violación de derechos fundamentales, considero que deberíamos tramitar los respectivos juicios de amparos porque se está vulnerando un derecho fundamental al libre tránsito. Entonces, todo esto es materia de análisis, ¿eh? Todo esto es materia de estudio, Brian. Al final, para eso están los abogados, para la aplicación y la interpretación del derecho. Ok. Muy bien. Sí, sería todo. Sí, gracias. Ruth, te escuchamos, Ruth. Entonces, maestro, aquí el detalle es que no se puede hacer una ley local, o sea, aunque se apruebe la ley local y se quiera aplicar en el estado de Jalisco, el ciudadano tiene la defensa a través de un amparo, ¿verdad? Porque no puede pasar por la Constitución. Exactamente. En esa jerarquía, que está por encima, Ruth. Sí, gracias. ¿Sí? Muy bien. A ver, todo lo que sea para ampliar derechos, va, ¿eh? Va. Por ejemplo, la Constitución del Estado de Chiapas contempla un derecho humano a la biodiversidad. Eso no lo contempla la Constitución Federal, ¿eh? Qué bueno que lo contemple la Constitución de Chiapas, el derecho humano a la biodiversidad. Pero como dice Ruth, no podemos restringir, ¿eh? Mucha constitución local, mucho gobernador, pero no puedes ir contra las disposiciones que establece la Constitución Federal. Por eso hablamos de esa jerarquía. Como dice María de los Ángeles, ningún decreto está por encima de la Constitución. Por eso explicamos la jerarquía, compañeros, para que ustedes que entiendan que encima de todo está la Constitución. Muy bien, encima de todos. Abajo tenemos, Cristian Ramírez, te escuchamos, por favor. Maestro, antes de que inicie Cristian, Juan Castellanos nos pregunta que en el chat que los decretos entonces no son leyes o son normas escritas. Los decretos son disposiciones de carácter obligatorio, de carácter vinculante, ¿sale? Pero atención, no pasan por el poder legislativo, es una facultad que tienen los ejecutivos, pero no puede contravenir los derechos contemplados por una norma, no pueden contravenir los derechos contemplados por una constitución local, no pueden contravenir los derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución Federal. Solamente se puede legislar el Ejecutivo en aquellas materias que le autoriza la Constitución, ya sea federal, en el caso del presidente de la República, y local, en el caso del gobernador de una entidad federativa. Muy bien. Ok. Evelyn, creo que ¿quién había preguntado? ¿Quién había levantado la mano, Evelyn? ¿Te acuerdas? Cristian. Cristian, te escuchamos, Cristian. Entonces, para que me quede un poquito más claro, ¿una autoridad local puede decretar algo del ámbito federal? Estaría invadiendo competencias, mi estimado Cristian. Es como, por ejemplo, recuerda que recientemente hubo una disputa de algunos gobernadores con el Ejecutivo Federal respecto al pacto federal, a que ya no querían seguir participando de ese pacto, en el que ya no querían, pues, realizar las aportaciones. Esa es una facultad que no les confía su Constitución. Es una facultad que no tienen los gobernadores, pero de alguna manera suena muy bonito dentro de la farándula política. ¿Sale? Suena elegante, suena como que hay gobernadores de oposición, pero no, porque hay un pacto federal y ello implica que esos gobernadores se someten a ese pacto federal, porque antes de su constitución local se encuentra la Constitución Federal y es una disposición
que de alguna manera los gobernadores, las constituciones locales, se van a someter a ese mandato. Y por eso la jerarquía normativa, compañeros, para que ustedes interpreten, bueno, es una disposición que ha metido el gobernador Alfaro. Sí, muy gobernador, pero ¿qué crees, gobernador? Estás vulnerando derechos que consagra la Constitución, estás vulnerando derechos que consagran los tratados internacionales. Serás muy gobernador, pero estás yendo más allá de tus atribuciones. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Por ahí vi otra pregunta, mi estimada Evelyn, ¿no la viste por ahí? Creo que es que no la alcancé a leer. O un comentario. Gracias, Cristian, ¿eh? Era como un comentario. Ok, sí que yo no lo alcancé a ver. Dice, creo que es de... Sí, porque pregunta Moisés Villalobos, ¿dónde queda el libre tránsito? Ok, bueno, es un derecho constitucional y además lo contempla también la Convención Americana de los Derechos Humanos. O sea, sí, efectivamente, mi estimado amigo. A ver, hay ciertas restricciones que establece el artículo 29. Le voy a poner unas restricciones al derecho de tránsito. Imaginen que de pronto hay un desastre natural, ¿sale? Con estos temas de los huracanes, con estos temas del norte, imaginen que de pronto en Puerto Vallarta haya entrado un norte, compañeros. Y resulta que Mónica quiere ir de vacaciones a Puerto Vallarta. Y la autoridad, cuando ella quiere ingresar a Puerto Vallarta, dice, ¿sabes qué? No, hay marea alta, hay un norte, no te puedo dejar ingresar. A ver, ¿por qué se está haciendo una restricción al derecho de tránsito? Para la salvaguarda de su seguridad. Ponderamos, por encima de la libertad de tránsito se encuentra tu seguridad. ¿Qué pasó en el tema de la pandemia? Cuando estaba en su más alto apogeo, mucha gente quería irse de vacaciones y resulta que la autoridad dijo, no, no puedes pasar, no hay playas porque estamos en un tema de pandemia. ¿Se entiende, compañeros? Entonces se establecían restricciones. Muy bien. Ok, muy bien. Pregunta, mi estimada Evelyn, creo que por ahí vi otro comentario. Sí, Evelyn. sí. Ángel Álvarez quería hacer una pregunta y Roberto Reyes nos pregunta que si un decreto federal está por encima de un local. Sí, sí, en ese nivel también, por encima de un decreto local, si hubiera una ponderación, estaría el decreto federal. O sea, las funciones del presidente se encontrarían por encima de las de un gobernador. ¿Sale, compañeros? O sea, en estricto sensu, el presidente Andrés Manuel López Obrador podría imponer muchas disposiciones que tendrían una implicación en el ámbito local, por supuesto, siempre y cuando no sea una competencia que la Constitución le atribuya a las entidades federativas. Cada autoridad debe respetar su competencia. Muy bien. Perfecto. ¿Quién más iba a participar, mi estimada? Ángel Álvarez. Ángel, te escuchamos, por favor. Sí, muchas gracias. Únicamente quisiera ver si nos pudiera dar un ejemplo de algún decreto federal. En decreto local ya me quedó muy claro lo que es, nada más tengo ahí un poquito de duda con el decreto federal. Ok, decreto federal. El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece cuáles son las facultades del presidente de la República. Y dentro de las facultades establece el tema de promulgar y ejecutar leyes. También habla de la disposición o la elaboración de decretos que van a tener observancia general y cumplimiento obligatorio. A ver, en este sentido, cuando hablemos nosotros de un decreto, es, por ejemplo, que el presidente de la República va en su plan nacional de gobierno está la construcción de un aeropuerto internacional en la Ciudad de México. Por decreto del presidente de la República, se van a expropiar las tierras en esta zona de Santa Lucía para la construcción del aeropuerto. Es una disposición del presidente de la República, una disposición administrativa. Se hace el decreto expropiatorio de estas propiedades, se indemnizan a los particulares para la construcción de la obra pública.
Mucho se argumentó que por qué el presidente de la República no emitió un decreto de salubridad en la cual estableciera pues el uso obligatorio del cubrebocas, y esa es una cuestión que a lo mejor sí tenía facultades en materia de salubridad el presidente de la República para establecer en todo el territorio nacional que el cubrebocas era obligatorio. ¿Sale? Solamente por mencionar algunas atribuciones que tiene el presidente de la República sin que pase por el Congreso de la Unión. No sé si me explico, mi estimado Ángel. Sí, sí, ya quedó bastante claro. Muchas gracias. Sí, ok. Muchas gracias, compañeros. Y atención, no sé si hay otra pregunta, mi estimada Evelyn. Sí, Saúl Lozano nos pregunta en el chat que cuando se hace el decreto, alguien que no le atribuye como Alfaro, ¿cómo nos defendemos? ¿Quién nos defiende? Ok. Excelente pregunta. Ahí va, compañeros, si esto ocurre, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Los actos de autoridad, todo acto de autoridad tiene como base la Constitución. Muy bien. Los tratados internacionales y las leyes. Muy bien. Hay 3 ejercicios. Si la autoridad no cumple con estas disposiciones, entonces existen mecanismos para hacer valer nuestros derechos. La subordinación de la autoridad a lo que establece la ley se le conoce como control de legalidad. La subordinación de la autoridad a los preceptos que establecen los tratados internacionales se le conoce como control de convencionalidad. Y la subordinación del acto de autoridad a los preceptos que establece la Constitución se le conoce como control de constitucionalidad. Vamos a poner un ejemplo. Que la autoridad se justifique dentro del marco normativo y diga que esa es la función que tiene como gobernador. ¿Qué cree autoridad? Hay un precepto mucho más alto que este principio de control de legalidad. Y ese precepto más alto es tanto el tema de constitucionalidad como el tema de convencionalidad. Usted va en contra de los derechos humanos. Si el acto de autoridad va en contra de los derechos humanos, lo que nos queda es, por ejemplo, la tramitación de un juicio de amparo. Eso sería alguno de los supuestos que podemos defender. Por eso la jerarquía normativa, compañeros. Para que ustedes entiendan, dentro de todo este proceso normativo que estamos refiriendo, que la norma suprema está acá, la Constitución. Y abajo de la norma suprema, pues ya tenemos las distintas disposiciones normativas en ese orden descendente. Al final de cuentas, todo acto de autoridad va a tener como base, como fundamento, la Constitución. ¿Se entiende? La vigencia de un amparo, compañeros, pues bueno, el efecto es restaurar en el goce del derecho vulnerado. Si nos conceden el amparo, la restauración será sobre el derecho humano que es vulnerado. No podríamos hablar de una vigencia, sino de un tema de restauración del derecho que fue vulnerado por la autoridad. ¿Sale? A lo mejor la pregunta es, ¿y cuánto tiempo tengo para tramitarlo? A partir de que me violaron el derecho, yo tengo de forma general 15 días para su promoción, 15 días hábiles. Muy bien. Jonathan Ursúa, te escucho, por favor.
Nuevamente, Lick, los decretos se puede decir que son permisivos mientras respeten la Constitución, los derechos humanos y los tratados internacionales, que son los que están arriba del órgano judicial que la emite. Por ejemplo, si es en este caso el presidente del estado de Jalisco, mientras no viola la Constitución y los derechos humanos, él puede hacer cualquier decreto conforme a esos lineamientos. Siempre y cuando no sea competencia exclusiva del Congreso. Por ejemplo, el gobernador del estado no podría emitir un decreto sobre impuestos porque entonces no sería la materia. Eso le corresponde al Congreso del estado, ¿no? Algún impuesto local que se quiera establecer. ¿Sí? O sea, eso no le correspondería al gobernador. Hay que ver las competencias. No es sobre cualquier tema que quiera el gobernador, es sobre aquellas competencias que no sean exclusivas del Congreso. ¿Ok? ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Ahí le va. Hasta abajo, tenemos las normas individualizadas. Las normas individualizadas las conocemos con un nombre, compañeros. Su nombre es las sentencias. Muy bien. Escuchen esto. Pongan mucha atención. Pongo mi pirámide normativa nuevamente, compañeros. Aquí está. ¿Sale? Esta es mi pirámide. Ya señalé que se encuentra hasta acá arriba y las normas que van acá abajo. Pero hay una disposición que integra, compañeros. Aquí va, ¿eh? No tiene como tal algún punto acá. Lo que hace esta disposición es integrar todo el ordenamiento jurídico. Esto se le conoce con el nombre de jurisprudencia. ¿Sale? Complementa, interpreta, de alguna manera trata de dar un sentido, trata de dar una explicación a la norma. Bien. Este es un tema que ustedes tienen que analizar y que tiene que quedar muy claro para ustedes. No sé si tengas otra pregunta, Jonathan, o sea, de la anterior, y Miguel Ángel también quiere opinar. No le era la anterior, gracias. Ok, bueno, muy bien. Miguel Ángel, te escuchamos. Lick, buenos días. Buenos días. ¿Qué tan cierto es que la jurisprudencia ya no se va a llamar así? ¿Se va a llamar precedentes judiciales a partir de agosto? ¿O no? Pues miren, lo había escuchado nuevamente en un sector no de la corte, ¿no? Hasta que no la diga la corte, pues bueno, no podríamos denominarlo así. El precedente judicial, pues al final de cuentas, tiene un antecedente principalmente en el derecho anglosajón. Aquí lo importante es que entendamos la función que tiene una jurisprudencia. El precedente judicial más o menos sería lo siguiente. A ver, porque así funcionan en los Estados Unidos, ¿eh? Hay un asunto entre A y B. Lo que hace el precedente judicial es que un asunto similar al que tiene A y B ya fue resuelto en el pasado. Lo que hacen los abogados es solicitan la aplicación de ese precedente judicial. Ya se pronunció en el pasado sobre un caso de estos. Ahora, por precedente judicial, juez vuelva a pronunciar tomando en cuenta este antecedente. Entonces, no es lo mismo realmente, ¿eh? No es lo mismo que en el derecho positivo mexicano. La naturaleza de la jurisprudencia es completamente distinta. Y ahorita que veamos el tema de la jurisprudencia, creo que les puede quedar un poco más claro. El comentario sí lo he escuchado, mi estimado amigo, pero no lo he escuchado de los órganos jurisdiccionales. Lo he escuchado desde un sector de la doctrina que dice que prácticamente estamos entrando en un sistema de precedente judicial, pero bueno, considero que todavía no hemos llegado a ese punto, mi estimado amigo. Muy bien. Gracias, Lick. A sus órdenes.
Muy bien. ¿Sale, compañeros? Perfecto. Muy bien. Entonces, esa es la función que tiene nuestra jurisprudencia. La jurisprudencia resuelve lagunas. Ahí va. Jurisprudencia resuelve lagunas. ¿Qué son las lagunas? Les voy a poner un caso muy en particular. Lagunas y también resuelve antinomias. Déjenles digo cómo podríamos interpretar la laguna. A ver. Esto que ven ustedes aquí sería la norma. Todo esto. Pero ¿qué creen? Este espacio poco claro, este espacio que no sabemos cuál es su aplicación, ese espacio como que queda en incertidumbre, la jurisprudencia nos va a ayudar a tratar de complementarlo para que no queden espacios vacíos, para que no queden, pues de alguna manera, algunos supuestos que no tengan aplicación, que generen incertidumbre, que generen inseguridad jurídica. Eso es cuando la jurisprudencia colma lagunas que tiene la norma. ¿Se entiende, compañeros? Y en el caso de las antinomias, a veces normas que tienen una misma jerarquía, que están en un mismo nivel, ¿qué creen, compañeros? Entre ellas se contradicen, ¿no? Tenemos dos normas que son aplicables y las dos normas entre sí se contradicen. ¿Cuál aplico, compañeros? ¿Qué norma voy a utilizar? Si las dos del mismo nivel y la aplicación de este caso se contradicen. La jurisprudencia nos va a decir, en este caso en particular, no apliques esta norma y vamos a aplicar esta. Es cuando se resuelven antinomias. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Espero que el tema de la pirámide normativa les quede claro, compañeros. Ahorita voy a concluir con el tema del proceso legislativo y vamos a entrar al tema de la jurisprudencia. ¿Listos? Muy bien. Más o menos lo revisamos ayer. Recordemos, compañeros, el proceso de creación de la ley. Voy a hablarles de una creación de la ley y cómo pasa todo este proceso. Empezamos por una primera fase que se conoce como la iniciativa. Todo transcurre de la siguiente manera, compañeros. Recordemos, la iniciativa puede ser presentada por el presidente de la República, por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, puede ser presentada por los congresos locales o por la iniciativa popular. ¿Sale? Son los órganos que, bueno, son los que pueden presentar lo que se conoce como proyecto de ley. La Cámara que conoce en primer lugar de este proyecto de ley se le va a llamar Cámara de Origen. ¿Ok, compañeros? Esa es la Cámara de Origen. Si la Cámara de Origen está de acuerdo con el proyecto,
pasamos a un segundo nivel, la discusión. La cámara que conoce en este nivel se llama cámara de revisión. Si la cámara de revisión no estuviera de acuerdo, lo va a regresar con sus observaciones a la cámara de origen. ¿Sale? Si está de acuerdo la cámara de revisión, ahora la va a pasar al tercer nivel, que sería con el presidente de la República. Si el presidente está de acuerdo, la va a sancionar. ¿Sale? Para que la publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor la norma. Si no está de acuerdo el presidente de la República, podrá ejercer un derecho que se llama derecho de veto y lo regresa a la Cámara de Revisión y a la Cámara de Origen para que tomen nota de las observaciones que ha presentado el presidente de la República. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Todo esto es el proceso para crear las reformas, para crear una ley. Me dice Saúl Lozano el tema de jubilación de policías. Si es un tema que debió legislarse y no se ha legislado, posiblemente sea de un tema de una omisión legislativa, porque es obligación del Congreso legislar. Si no la ha hecho, pues bueno, entonces podríamos promover un amparo contra una omisión legislativa. ¿Está claro, compañeros? Muy bien, muy bien. Compañeros, pasamos al siguiente punto. Ya hemos analizado la primera fuente formal del derecho, la ley. La segunda fuente formal del derecho se llama la costumbre. La costumbre jurídica tiene dos elementos: un acto reiterado y el sentido de obligatoriedad. Reiteramos, costumbre jurídica. El acto reiterado y este acto que va a ser considerado de cumplimiento obligatorio. No significa que todo pueda ser costumbre, ¿eh? No todo puede entrar dentro del plano de la costumbre jurídica, ¿eh? Esto tómenlo en cuenta, compañeros. La costumbre jurídica en ningún caso puede ir en contra de disposiciones de orden público. ¿Sale? No pueden ser contrarios a los derechos humanos. No pueden ir en contra del principio del tema de equidad de género. No pueden ser contrarios Oye, que yo soy miembro de una comunidad indígena y el artículo 2 dice que me vas a respetar mis usos y costumbres. Ah, pero si tu uso y costumbre va en contra del orden público, ya no. Si tu uso y costumbre viola derechos humanos, porque una persona que cometió un delito le vas a dar, la vas a golpear, la vas a mutilar, no. Si tu uso y costumbre no respeta la equidad de género, no. ¿Se entiende, compañeros? La costumbre también va a tener sus límites. Muy bien. Ok, ahora sí, compañeros, entro a un tema interesante.
La jurisprudencia. Esta parte de un tema. La doctrina creada a partir de resoluciones judiciales. Muy bien. La emiten los órganos que se encuentran facultados para la creación de jurisprudencia. ¿Y cuáles son los órganos que se encuentran facultados para la creación de jurisprudencia, compañeros? A continuación los voy a mencionar. Atención, por favor. Decimos creación de jurisprudencia. Muy bien. Órganos facultados. Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en pleno pleno como las salas. Tribunales colegiados de circuito. A ver. Bueno, antes del tribunal colegiado, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo en materia electoral. Y ahora sí, los tribunales colegiados de circuito son los órganos que están facultados para la creación de jurisprudencia. Hay varias formas de crear jurisprudencia. Por supuesto que yo no me atrevería a señalarles todas porque los podría confundir. Las voy a mencionar, pero solamente trabajaré sobre 13 tipos de jurisprudencia. Jurisprudencia. Ahí va. Tenemos una jurisprudencia llamada por reiteración de criterios. Tenemos la jurisprudencia por contradicción de tesis. Tenemos la jurisprudencia por sustitución. La jurisprudencia en los casos de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales cuando sea aprobada por 8 ministros de la Corte y la jurisprudencia emanada de una declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Ok? Estos son temas que no voy a analizar hoy, por supuesto. ¿Sale? Yo creo que los confundiría un poco más. Lo que sí vamos a analizar son este tipo de jurisprudencias. Muy bien, compañeros. Ok. Empezamos por el primer caso, compañeros. Jurisprudencia por reiteración de criterios. Ahí va. Muy bien. Esta jurisprudencia se basa en 5 sentencias no interrumpidas, ¿sale? Por los órganos que hemos señalado con antelación. Es el mismo órgano que la ha emitido. Por ejemplo, vamos a poner un tema del tema de la marihuana con fines lúdicos que ya la Corte se ha pronunciado sobre su constitucionalidad. Desde el año 2014,
la Corte ha emitido criterios en la cual establece que el consumo lúdico de marihuana es perfectamente constitucional. 2014, si no más recuerdo, hubo otro pronunciamiento en 2017, por ahí tuvo otro pronunciamiento en el mismo sentido en el año 2018. Creo que en el año 2018 emitió 2 criterios en el mismo sentido. Y por ahí del 2019 volvió a reiterar su criterio. 5 criterios en un mismo sentido. ¿Se entiende, compañeros? Si la Corte en el 2019 se hubiera echado para atrás, ya no se creó la jurisprudencia. Para que hablemos de jurisprudencia, son 5 resoluciones en el mismo sentido. ¿Vamos bien? ¿Se entiende, compañeros? Hoy, ¿qué se debate? Pues ya la Corte, ya nos dijo la Corte, es perfectamente constitucional el uso lúdico de la marihuana. Ahora, ¿qué no nos ha dicho la Corte? No nos ha hablado ni de venta, ni de distribución, ni de, pues de alguna manera, el tema de cómo se va a producir esa marihuana. No nos ha dicho la Corte. Ya lo permitiste, pero ahora quiero fumarme mi porrito. ¿Cómo le hago? Ya es constitucional. Ahora dime qué hago. Ese es el punto. Ya resolvió 5 criterios en un mismo sentido. Falta crear la normativa para decir cómo se va a vender esa marihuana. Pero ya dijo la Corte, es constitucional. ¿Se entiende, compañeros? Si está claro entonces este tipo de jurisprudencias por reiteración de criterios. ¿Ok? Segundo tipo de jurisprudencia. Me regreso a una lámina anterior. El segundo dice la contradicción de tesis. Por ahí vi una pregunta. A ver. Dice, a ver, ¿me ayudas, mi estimada Evelyn, por favor? Creo que por ahí vi unas preguntas, por favor. Sí. ¿Qué dice? Nos quedamos con Juan Castellanos, que dijo que si le podía dar un ejemplo de jurisprudencia. Un ejemplo de jurisprudencia. Hay muchísimos casos de jurisprudencia, compañeros. No sé, por ejemplo, este tema de la jurisprudencia que se ha emitido a partir de la constitucionalización del consumo lúdico de la marihuana. Ya mencionamos 5 criterios en un mismo sentido. Este es un pronunciamiento que ha dicho la Corte. En este supuesto, ya hablamos de que las autoridades pues no pueden castigar el que alguien esté fumando marihuana en su casa. Lo que sí castiga a la autoridad es el tema de su consumo, pues en la vía pública, o su consumo ante un particular que no haya dado su consentimiento, ¿verdad? Pero de ahí en fuera no se podría sancionar que alguien esté consumiendo marihuana en su casa, porque la Corte ya ha dicho que esto pues no afecta a terceros y que las personas lo ejercen en su libre desarrollo de la personalidad. Solamente por señalar un ejemplo. Evelyn, había otra pregunta, ¿verdad? Sí. Saúl Lozano pregunta que si es lo que pasa con la iniciativa de la jubilación de policías a los 25 años laborables. Ah, bueno, ya más o menos les había mencionado. Si no se ha legislado y es obligación de la autoridad, posiblemente sea el tema de una omisión. A través del juicio de amparo, ustedes también le pueden decir al Congreso, oye, Congreso, es tu obligación legislar y no lo has hecho. Entonces, pedirle que legisle. Evelyn, había otra pregunta. Roberto Reyes dice que... Sí, ¿tiene que llegar a esa cantidad para que se determine como jurisprudencia? Sí, si no llega a esa cantidad, no podemos hablar de jurisprudencia, ¿eh?
5 criterios en un mismo sentido. Y no voy a entrar en el tema de acciones y controversias constitucionales porque en su momento ustedes lo van a analizar. Si yo ahorita lo menciono, realmente puedo prestar a mayor confusión. Pero sí, en estos casos hay que crear 5 criterios en un mismo sentido. Muy bien. Ok. Sí, Ahora, maestro, creo que son todas. muy bien. Gracias, Evelyn. Compañeros, entramos a otro tema. Contradicción de tesis. A ver, vamos a resolver criterios que se van a contraponer de entre jurisprudencia de las salas o jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito. Atención, compañeros. Vean cómo opera esto, por favor. Ahí va. Estas son 2 jurisprudencias. Un tribunal colegiado que se encuentra en Jalisco contra un tribunal colegiado que se encuentra en el estado de Puebla. Ambos emitieron criterios jurisprudenciales que son completamente opuestos entre sí. ¿Sale? El derecho que se regula en ambos, los 2 tribunales colegiados lo establecen de una forma completamente distinta. El punto es, ¿cuál va a prevalecer? ¿El de Jalisco o el de Puebla? Y eso es lo que vamos a resolver con la contradicción de tesis. ¿Se entiende? Aquí el órgano que resuelva la contradicción nos va a decir cuál ya no va a tener efectos y cuál de los criterios va a prevalecer. Muy bien. Lo que está haciendo esta contradicción es de que una jurisprudencia, adiós, y la otra está continuando. Sigue siendo aplicable. Sigue surtiendo sus efectos frente a actos de terceros. Muy bien, compañeros. Ok. Vamos a ver distintos supuestos que se pueden presentar en la contradicción de tesis. Muy bien. Primer supuesto. Contradicción de tesis entre tribunales colegiados de distinto circuito judicial. El país se divide en 32 circuitos judiciales. ¿Sí? No voy a entrar a mayor tema de esto porque ese es un tema que ustedes van a analizar de forma posterior en sus clases, si no más recuerdo de amparo o en temas de control de constitucionalidad. Pero bueno, ya mencionamos el ejemplo. Jalisco contra Puebla. ¿Qué criterio va a prevalecer? Un tribunal de Jalisco tiene un criterio que es contrariamente opuesto al de Puebla. Las salas de la corte van a resolver. Y van a decir, el criterio del tribunal colegiado de Puebla ya no va a tener ningún efecto y ahora se va a aplicar solamente la jurisprudencia de este tribunal colegiado en el estado de Jalisco. ¿Se entiende, compañeros? Ese es un primer ejemplo. Otra vez, 2 tribunales colegiados de distinto circuito judicial. ¿Vamos bien? Uno de Jalisco y otro de Puebla. Muy bien. Ahora vámonos con otro criterio. Vean quién resolvió, por favor, ¿eh? Como son de distinto circuito judicial, quien resuelve son las salas de la Suprema Corte. Muy bien. Ahora vámonos con otro ejemplo. Ambos son tribunales colegiados del mismo circuito. Los 2 se encuentran dentro del estado de Jalisco. ¿Sale? Los 2 son tribunales colegiados
tapatíos, ¿cuál va a prevalecer? Ahora quien va a resolver la contradicción son una figura que se conoce como plenos de circuito. Me dirá, el de ese tribunal colegiado ya no se va a aplicar y va a prevalecer solamente este. Ambos ya son jurisprudencia, pero una jurisprudencia ya no va a tener ningún efecto. Muy bien. Compañeros, ahora la contradicción se presenta entre jurisprudencia de las salas de la Corte. Para que me entiendan, compañero, la Suprema Corte de Justicia funciona en pleno. El pleno se encuentra conformado, compañeros, por 11 ministros. Y también funciona en salas. Cada sala conformada por 5 ministros. Una sala conoce de asuntos civiles y penales y la otra sala conoce de asuntos laborales y administrativos. ¿Sale? Ahora la contradicción se da entre las salas de la Corte. Aquí está. Las salas tienen criterios contrarios. La Corte va a resolver cuál criterio deja de surtir efectos y qué criterio va a prevalecer. ¿Vamos bien? Ok. Bien, compañeros. Otro criterio para... Disculpe que te interrumpa, no me quedó muy claro. ¿Cuál de estos puntos? ¿El de las salas de la Corte? ¿O la jurisprudencia de contradicción en general? A ver, la jurisprudencia en contradicción es, ya tenemos 2 criterios que son jurisprudencia. ¿Sale? Estos 2 criterios ya son jurisprudencia. Posiblemente cada uno de ellos nació por 5 resoluciones en un mismo sentido. ¿Ok? Eso conformó la jurisprudencia. Pero estas jurisprudencias, en un plano práctico, aunque regulan un mismo acto, lo atacan de una forma distinta. Se contradicen. ¿Cuál va a prevalecer? La contradicción de tesis nos va a decir, este criterio ya no, y este criterio sí. ¿Se entiende, compañeros? Cuando las tesis jurisprudenciales son contrarias, una de ellas tiene que prevalecer y la otra ya no va a tener ningún efecto. Así ustedes van a encontrar los criterios de jurisprudencia por contradicción de tesis. Y viene el tipo de contradicción que resolvió. No sé si me explico, mi estimado. Compañeros. Edgar, Miguel. Licenciado, buenas. ¿En qué se basan, pues, para determinar quién tiene la razón o con cuál se quedan? ¿En qué lineamiento se basan, pues, para determinar con qué contradicción se quedan, pues? Principalmente hay 2 puntos que van a analizar. La interpretación conforme y el principio pro persona. ¿Todo esto qué significa? Que normalmente cuando se resuelve un tema de jurisprudencia, van a ver cuál protege con mayor amplitud el tema de los derechos humanos. Y en ese sentido,
la norma, la jurisprudencia, la disposición que proteja de una forma más amplia los derechos humanos es la que va a prevalecer. Si algo tiene que inclinar balanza, mi estimado Edgar, eso va a ser la tutela de los derechos humanos. La que sea menos restrictiva, la que otorgue mayores beneficios. Gracias, licenciado. Entonces es conforme a la que mayor se base los derechos humanos, pues, es con la que se quedan. Sí, la que tenga una mayor protección, exactamente, Edgar. Muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, y el otro criterio. El otro criterio, compañeros, hasta cierto punto es un tema de sustitución. ¿Sale? La jurisprudencia derivada de una reiteración o de una contradicción es sustituida por otra. Bueno, no la sustituye por otra, sino el órgano que la emitió la deja de observar porque ha cambiado su criterio. ¿A qué me refiero? Los órganos jurisdiccionales también evolucionan conforme al tiempo. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tiempo ha interpretado de forma distinta el tema de la jerarquía normativa. Si nos remitimos a jurisprudencia de los 80s, en el tema de jerarquía normativa, decía, primero la Constitución, después las leyes federales y después los tratados internacionales. Ese era su criterio. Pasamos a la década de los 90s. Y con la celebración del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la Corte cambió su criterio y dice, la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales. Ya en el 2011, ahora en materia de derechos humanos, se tiene un criterio. Al mismo nivel, en materia de derechos humanos, tenemos a la Constitución y tenemos a los tratados internacionales. Cuando verse sobre el tema de derechos humanos. El mismo artículo 133, en tema de jerarquía, la Corte ha cambiado su criterio a lo largo del tiempo. ¿Se entiende? Y no está mal, compañeros. El derecho tiene que evolucionar. A lo mejor hoy percibimos un derecho de alguna manera, pero en algunos años vamos a verificar otro tipo de aplicación. ¿Me explico, compañeros? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, esa es la sustitución. Cuando el órgano que emitió la jurisprudencia la deja de observar, aquí está esta jurisprudencia que era aplicable. Este órgano que la emitió ya no la quiere observar, tiene que señalar en el semanario judicial de la Federación que ha sustituido su criterio para que ya la gente no solicite su aplicación. O sea, le tiene que decir el órgano jurisdiccional, este criterio ya no lo voy a seguir utilizando. ¿Se entiende, compañeros? No significa que el nuevo criterio ya en automático crea jurisprudencia, ¿eh? El nuevo criterio tiene que pasar por 5 resoluciones en el mismo sentido. ¿Sale?
¿Está claro, compañeros? Muy bien. Perfecto. Vamos a ver los últimos principios, los últimos fuentes formales del derecho, ya para concluir con esta parte, compañeros. Déjenme regreso a algunas láminas. Ok, aquí estamos. Ya pasamos la jurisprudencia. Otro principio es la doctrina. Los estudiosos, los científicos del derecho, su opinión, su comentario es doctrina. Por ejemplo, que alguno de ustedes diga, sobre esta materia de introducción, yo leí a Eduardo García Maínez. ¿Sobre qué se están amparando ustedes? ¿Sobre qué están estudiando? Sobre doctrina, sobre la opinión de un jurisconsulto. Es de que yo tomé un curso en la Universidad de Guadalajara y el doctor Miguel Carbonell hizo esos comentarios. Están basándose en doctrina. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? La opinión de los expertos, la opinión de los juristas, la opinión de los estudiosos del derecho, eso es la doctrina. Muy bien. Y por último, los principios generales del derecho. ¿Vale? Aquí tomemos en cuenta, compañeros, que constituyen el espíritu de la ley, que estos principios pueden encontrarse, pues de alguna manera, inscritos dentro del ordenamiento jurídico, compañeros, es decir, son expresos, y aunque también pueden ser tácitos. Les voy a mencionar un principio general del derecho que es expreso. Vayan al artículo 17 de su Constitución en su párrafo primero. Y ese es un principio general del derecho. El artículo 17 en su párrafo primero nos dice lo siguiente. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar un derecho. Ese es un principio general del derecho que se encuentra expreso. ¿Vamos bien? Ok. Principio general del derecho tácito, que aunque no se establezca así a la letra, entendemos que ese es el espíritu de la ley. Les digo, el que afirma está obligado a probar. ¿Sale? Ese es un principio general del derecho tácito. Aunque ninguna norma a la letra diga exactamente eso, entendemos que ese es el espíritu de la prueba. Si alguien afirma, debe de probarlo. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Muy bien. Excelente, compañeros. Bien. Entonces, ya habiendo argumentado estos puntos, vamos a continuar.